Buenos días, señor consejero y acompañantes. La preocupación de por qué se produce esta comparecencia es porque desde la pasada legislatura asistimos a tratar este problema y en anteriores también, y no sabemos si se ha evolucionado adecuadamente o no respecto al control de las especies invasoras en Canarias. Cuando en la pasada legislatura lo abordamos, el denominador común de las dificultades que se planteaban solía ser la falta de personal de la propia consejería, de manera especial la de técnicos facultativos superiores como geógrafos, biólogos, especialistas en ciencias del mar o ambientales, que llevaban hasta 30 años sin convocarse pues esas plazas, muchas sin reponerse, ni tampoco las de las personas jubiladas. Ese era un primer problema con el que, digo, anteriormente nos enfrentábamos. No sé si las circunstancias tienen perspectiva de cambiarse, porque para alcanzar los objetivos que nos marcamos, aunque estos objetivos puedan ser muy loables, si no contamos con los medios suficientes, pues no los vamos a alcanzar y estamos abocados al fracaso. Por tanto, pensamos que la hoja de ruta está marcada, los objetivos marcados, pero aparte de eso tiene que estar el personal para llevarlo a cabo. Cuando aprobábamos recientemente, hace un par de meses, la declaración de emergencia climática, planteábamos que esa declaración nos debería acuciar y facilitar de alguna forma, ya que es una declaración de emergencia, pues el facilitar la contratación de personal también respecto a este asunto, pues porque si no estaríamos igualmente abocados al fracaso. Bien, respecto a las especies invasoras, que es lo que nos trae hoy, he revisado la hemeroteca al respecto de los 2 últimos años y nos podemos encontrar con titulares como estos. La Vanguardia, julio de 2018. El Gobierno coordinará la lucha contra la plaga de picudín en las palmeras. La provincia, agosto 2018. La diocalandra se convierte en el nuevo verdugo de los palmerales en el archipiélago. Europa Press, diciembre de 2018. Inician un ensayo de trampeo masivo para el control del picudín en palmeras de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. La Vanguardia, abril 2019. La diocalandra avanza por palmeras Gran Canaria, pero aún puede ser controlada. Ministerio para la Transición Ecológica, 29 de marzo de 2019. En el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se configura una lista específica para Canarias como región ultraperiférica para proteger su biodiversidad y que considera preocupantes para la Unión Europea. Actualmente incluye 49 especies. Canarias ahora, junio de 2019. Las especies invasoras amenazan los ecosistemas naturales de Fuerteventura. Periódico El Día, julio 2019. 200 especies invasoras ponen en peligro la naturaleza canaria. Simplemente he hecho pues, un entresacado de algunas noticias de las muchas que se han producido en estos 2 últimos años, sin ir más atrás. Para conocer acerca de la magnitud pues, de lo que significa el tiempo que tiene una especie invasora, recordemos que la primera pareja de ardillas que llegó a Fuerteventura lo hizo en torno al año 65. Al parecer, compradas por un propietario por 35 pesetas, se le escapó una y por pena soltó la otra. En 2014 se contabilizaban ya más de 1 millón de ejemplares, aunque también otros afirman que esas ardillas vinieron con los legionarios cuando vinieron a Fuerteventura, que coincidió también con esas épocas. Con las especies invasoras nos encontramos ante un grave problema ambiental que pone en entredicho la salvaguarda de un patrimonio genético único, contenido en la rica y exclusiva flora y fauna que vive en estas islas y que es producto de muchos años de evolución. Nuestro carácter volcánico, la insularidad, la cercanía al continente africano y las condiciones climatológicas de la zona han convertido a nuestras islas en un lugar con una alta y singular diversidad de ambientes naturales. El archipiélago canario está considerado como un punto caliente de biodiversidad en el planeta. Es un área donde se concentra una gran cantidad de especies endémicas o únicas en el mundo por unidad de superficie y además están sometidas a importantes amenazas generadas por la actividad humana. Canarias posee en torno a unas 1.893, casi 1.900 especies de plantas silvestres, de las cuales aproximadamente 600 especies son exclusivas de estas islas. Es decir, no se encuentran de forma natural en otro lugar del mundo. Las plantas procedentes de otros lugares introducidas por el ser humano generan una competencia con las plantas nativas, prevaleciendo las más fuertes en esta lucha por la supervivencia.
Las plantas exóticas invasoras introducidas en Canarias están provocando cambios profundos en el paisaje y están compitiendo por el espacio y los recursos con la flora nativa. Quisiera destacar de manera especial... Vaya finalizando, señor Marrero. Sí, termino ya. En la segunda parte me haré referencia también a la fauna, ya que en esta me he centrado más en la flora. Aparte de la cuestión de la biodiversidad, destacaba usted dos aspectos, uno económico y otro de seguridad, ¿no? Lo que afecta tanto a nuestra agricultura como a nuestra ganadería y lo que afecta en gran parte también a algunas de esas especies invasoras a la seguridad ciudadana. La preocupación que quisiera manifestarle hoy fundamentalmente es que tenemos que avanzar en las relaciones con el Estado en que los controles fitosanitarios y los controles en puertos y aeropuertos en los que es competencia del Estado, pero que el Gobierno de Canarias es a partir de que se pasa esos controles cuando puede intervenir, que de alguna manera hubiera corresponsabilidad en esos controles. Es decir, que aparte de la presencia del Estado, también la presencia del Gobierno de Canarias, de los respectivos cabildos, etcétera, pues estén en ese mecanismo de control para que se facilite y se garantice también el que la protección sobre nuestro territorio y sobre nuestra biodiversidad se alcance. Nos preocupa y se han ido nombrando a lo largo de algunas intervenciones pues especies, por ejemplo, como el rabo de gato, el peniceto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ha habido mucha gente, técnicos incluso, y gente particular, que se dedica a hacer campañas sin la suficiente información y la suficiente formación, y se convierten luego en mayores que extienden esa plaga muchísimo más. Por tanto, de alguna forma se necesitan campañas de formación y de información, tanto para la ciudadanía como para los técnicos que se dedican a este asunto, que tendrán alguna información al respecto, pero que por sus modos de comportarse no parece que lo hagan del todo adecuado, por ejemplo, en la erradicación del rabo de gato. Otro asunto que comienza a preocupar, porque esto va por islas, es decir, el rabo de gato está extendido en todas las islas, pero de manera especial en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En La Palma se está empezando a producir un fenómeno que es con la presencia de población extranjera y la cuestión de proliferación de ciertos jardines, etcétera, que ciertos cactus empiezan ya a estar fuera de esos jardines y empiezan a extenderse en la naturaleza. Por tanto, es un problema. En la pasada legislatura hablamos de algo que estaba hipotéticamente relacionado con problemas urbanísticos, como es el saltamontes del Remo en Tacande, que se había introducido, había aparecido por allí una palomilla que destruía el elemento fundamental de alimentación, que eran las tabaibas, ¿no?, para el saltamonte. Por tanto, supongo que sobre eso se habrá continuado con una estrecha vigilancia al respecto. Pero me preocupa de manera especial el picudín, porque así como somos el único lugar del planeta que hemos erradicado, según parece, el picudo rojo, ¿no?, en su momento, y el picudo blanco, ¿no?, lo que corresponde con el picudín no parece que se haya afrontado con toda la seriedad que implica. ¿Por qué? Porque es más lenta. Su voracidad, al ser más pequeño, es más lenta, tarda entre 7 y 10 años en eliminar una palmera, no empieza de dentro por el cogollo y se mete hacia el interior, sino desde fuera hacia adentro, poco a poco, y algunas ramas, aunque parezcan verdes, terminan cayéndose sobre la gente. Y luego también la manera de actuar sobre las palmeras. Cuando sobre las palmeras se actúa con piolet y se está de alguna manera hiriendo la corteza de la palmera, se está favoreciendo, según dicen los técnicos, que se introduzcan en ella determinados hongos que en una palmera que ya de por sí está debilitada por la actuación del picudín, pues entonces se facilita aún más su muerte. ¿Qué ocurre? Que es muy impopular tener que eliminar muchas palmeras, pero va a ser posiblemente, si no se elimina a tiempo, la última y la única de las soluciones que haya que adoptar con un alto porcentaje de palmeras. El problema que tenemos en islas como Gran Canaria es que comenzó ya hace bastantes años. En el 98 se detectó en la zona de Maspalomas la primera presencia del picudín, la Diocalandra frumenti, y ha ido avanzando por la aldea, Fataga, San Bartolomé, Ayagaures, El Aserradero, Arguineguín, Beneguera, Gambuesas, Corralillos, Ingenio Santa Lucía, La Fortaleza. Es decir, que
Queda ahora mismo el reservorio genético de la especie en Acusa, ¿no? Que parece que está a salvo, pero es una preocupación muy grande y que en islas como Gran Canaria está prácticamente en Tenerife, en La Gomera se detectó hace unos años, en San Sebastián, etcétera. Pensemos una isla como La Gomera que tiene más de 100.000 palmeras, que son una base fundamental de la economía. Por tanto, digamos que el picudín es un problema ahora mismo, yo creo que acuciante, bastante importante en lo que respecta a actuar. Mire, Pedro Sosa, que es catedrático de la Universidad de Las Palmas, en 2018 ya decía que la Diocalandra frumenti, el picudín, está atacando todas las palmeras urbanas de una forma brutal y lo peor es que ya están llegando a los palmerales naturales canarios únicos en el mundo, con lo cual el problema es muy grave. La palmera canaria está considerada como una especie por la Unión Europea, especie a proteger, etcétera, por lo cual el problema del picudín es un problema ya que supera a Canarias, es un símbolo de Canarias, pero que está considerado también a proteger por la Unión Europea. Por tanto, ahí tendremos que actuar de alguna forma. Y otra importante persona aquí, como el señor Sosa, la profesora del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, doña Victoria Eugenia Martín Osorio, en junio de 2019 decía, hablando de las especies invasoras en general, que todas estas especies más o menos están llegadas a la isla por nuestra mano, no enriquecen los ecosistemas, aunque a algunos parezca que lo enriquecen, no, en absoluto, todo lo contrario, los empobrecen enormemente. Y añadía que el mayor problema somos nosotros, las personas, ya que no le damos importancia porque consideramos la aparición de nuevas especies como algo positivo, vengan de donde vengan. Es un problema de percepción, pero sobre todo de educación, de falta de educación, decía la profesora de la universidad. Por tanto, yo considero que desde el grupo de Sí Podemos Canarias pensamos que la mayor coordinación entre el Gobierno estatal con la coparticipación en las competencias que se tienen sobre controles fitosanitarios por parte del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos, etcétera, es fundamental. Y de manera especial es fundamental la educación ciudadana y la participación ciudadana, tanto para la detección precoz, las redes de detección precoz, como para lo que significa luego la actuación corresponsable e informada. Porque si se tiene una actuación voluntarista, podemos estar precisamente agravando más el problema que solucionándolo. Por tanto, es necesario que la actuación que se tenga por parte de colectivos, de grupos de voluntarios que a veces se reúnen, se ponen de acuerdo para ir a hacer una batida de cuestiones de este tipo, haya suficiente información por parte de todos ellos. Por otra parte, no solo es un problema del picudín y demás, sino todas las especies animales que se han introducido en nuestras islas, desde especies vegetales, animales, mamíferos, etcétera, que están propiciando algunas de ellas problemas incluso de seguridad, como usted afirmaba en un principio, o problemas posibles de salud. Por tanto, el planteamiento sería, y no termino ni siquiera de agotar el tiempo en su totalidad, cuáles son los planes y las preocupaciones que usted tiene en la consejería, y me preocupa de manera especial el picudín y de manera especial también el que dispongamos de personal suficiente coordinado entre cabildos, ayuntamientos y consejería y gobierno del Estado para atacar los distintos males que tenemos en la biodiversidad canaria. Muchas gracias.